Al concejal de Unión por la Patria, Juan Manuel Granillo Fernández, para analizar y hablar un poco y debatir de lo que pasó en la ciudad de La Plata en esta elección reñida por parte de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, quien terminó teniendo la victoria. Hoy el intendente de la ciudad de La Plata es Julio César Alac, y para hablar un poco sobre el escenario electoral también del balotaje, lo tenemos a Juan Manuel. Buenas tardes, Juan Manuel. Marco Fleming te saluda. Lautaro Lugones, está bienvenido a la vuelta. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, Muy bien, muy Juan. bien. Bueno, ¿cómo analizan esta victoria? Una victoria bastante reñida dentro de la ciudad, pero muy importante, ¿no? Para unificar la región capital. Sí, sí, creemos que era un resultado para nosotros buscado y esperado. El mismo día de la elección estábamos convencidos que la elección estaba terminada en favor de Julio Lac, pero bueno, después se dilató. Creemos que un poco más de la cuenta, pero bueno, ya el resultado ahora está definido. Julio Garro ha reconocido el triunfo de Alac y por lo tanto, bueno, viene un desafío para el peronismo en la ciudad de La Plata, que es empezar a recuperar aquellas cosas que quedaron pendientes, que son bastantes de nuestra gestión, y también, por supuesto, los 8 años de Julio Garro, que nosotros entendemos que fue un retroceso muy importante para la ciudad en materia de infraestructura, Sí. de ordenamiento urbano, de integración, y un montón de cuestiones que fueron quedando de lado, y bueno, en esta elección le tocó que la ciudadanía le pase factura, ¿no? Juan, ¿por qué crees que ofreció tanta resistencia Julio Garro en dejar un poco la intendencia? Porque el pedido de la apertura de urnas era por parte de Juntos por el Cambio, que después el juez federal Alejo Ramos Padilla no se lo terminó concediendo. La verdad hay que estar en la mente del propio intendente Garro, ¿no? Es difícil porque no había, digamos, no había habido durante la jornada electoral ninguna denuncia sobre alguna irregularidad en ninguna escuela, no había actas que generen ninguna dificultad más allá de las habituales que suceden en todas las elecciones, que hay errores en la transcripción, a los telegramas y alguna pequeña diferencia que siempre sucede. No había cosas que nos hagan pensar que había pasado algo raro el día de la elección, con lo Claro. cual ellos también tenían esa información y bueno, no sé cuál fue la intención de dilatar esto, pero bueno, creo que en su íntima convicción sabían que no iban a poder revertirlo y en definitiva torcer el brazo de la voluntad popular que se había manifestado en las urnas. Claro. Che, sí, siguiendo esta línea que creo que en algún momento lo hemos podido hablar con vos, Juan, y también lo hemos hablado con diferentes concejales del espacio de Unión por la Patria o el Frente de Todos dentro de la ciudad de La Plata, las irregularidades, ¿no? Que hubo también en el gobierno de Julio Garro, como por ejemplo el superávit del balance del presupuesto de 6.000 millones de pesos que no aparecieron por ningún lado. Sí. Ahora la ciudad también está teniendo algunos problemas de luz en la vía pública, donde hay mucho alumbramiento que ha sido cancelado, no sabemos cuál es la problemática. Siendo que Sí. Julio Garro dijo el domingo pasado, cuando asumió la derrota, de que iba a ser la transición más limpia de la vuelta a la democracia en la ciudad de La Plata. ¿Por qué puede haber aparejado ahí un poco de la resistencia también con algún mala obra, mal maniobramiento? Y a ver, seguramente en esta transición que todavía no arrancó, entiendo que van a aparecer muchas cosas que al equipo del intendente electo le van a llamar la atención. Esto que marcas vos, el superávit de cerca de 6.000 millones de pesos del año pasado, que no se sabe a dónde se imputaron. Nosotros teníamos la sospecha que al ser año electoral había ahí un resguardo para efectivizarlo a Claro. través de algún modo en la campaña. Eh, También, obviamente, que nosotros tuvimos dificultad durante los 8 años para controlar la ejecución del presupuesto a través del RAFAM, digamos, que es el sistema que permite el control online de los gastos del municipio. Eso es una clave que nos tiene que otorgar por ley orgánica y por las propias disposiciones del RAFAM Mm. a los concejales. Nunca fue otorgada, de hecho mereció en su momento un juicio de Victoria Tolosa Paz cuando era concejal. Sí. Bueno, nunca la dieron, por lo tanto hay muchos puntos que el control se hace difícil. Nosotros nos enterábamos cuando venía la rendición de cuentas, que siempre es al otro año, con lo cual el daño ya está hecho, ¿no? En términos de readecuación de partidas y asignación de gastos. Bueno, todo eso se va a empezar a descubrir ahora. Esperemos que esa transición transparente, como Garro lo dijo, sea
sea así y que el equipo que disponga Julio Lac para empezar la transición tenga toda la información completa, como para empezar el primer día a tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? Claro. Esto de controlar cómo son los contratos de licitación de la iluminación pública, cómo viene el contrato de la basura, qué plantearon que todavía nunca nos llegó, el famoso pliego de licitación de transporte público, por supuesto que ahora ya no es tiempo, ¿no? Y otras tantas cosas más que fueron pasando en estos años, que bueno, entrar en el municipio nos va a permitir tener un panorama concreto de cómo está la situación. Sí, totalmente. Juan Manuel, ¿cuáles son las cosas, las medidas, las políticas que en los últimos años, a tu parecer, bajo los últimos 8 años en la Intendencia a cargo de Julio Garro, que habría que mejorar en la ciudad y que quizás en algún momento hubo algún retroceso respecto a los años anteriores en los cuales Alac había podido tener la posibilidad de ser intendente de nuestra ciudad? ¿Cuáles son las cosas que crees que hoy en día son más urgentes en la ciudad? Y yo veo hay 4 o 5 ejes que son muy importantes y entiendo que Julio Lac las tiene en agenda prioritaria. El primero de todos es la planificación de la ciudad, ¿no? La ciudad de La Plata ha crecido de una manera completamente desordenada. Hemos tenido año tras año un proceso de rezonificaciones muy puntuales y específicas en algunos puntos de la ciudad, que eran los famosos barrios desarrollos urbanos, barrios privados que se fueron dando en distintos puntos de la ciudad. Es un desmedro de un crecimiento planificado. La ciudad iba a crecer, era esperable, y efectivamente creció, pero creció de una manera muy desordenada, que no permite que haya una planificación en cuanto a llegada de servicios públicos, de transporte público, recolección de residuos, iluminación, calles y otras cuestiones que hacen al quehacer cotidiano de no solamente de las personas que van a vivir en esos barrios, sino en los barrios informales que sabemos que se generan cada vez que hay una mancha urbana nueva, se van generando estos barrios informales. Bueno, La Plata tiene el récord nacional de barrios populares, y eso fue en parte por esta falta de planificación y por una falta de política activa de generación de suelo urbano y posibilidades de acceso a la tierra por parte de nuestros vecinos y vecinas. Número 2, un plan de obras públicas muy importante que tiene que llevar adelante la ciudad. Obras importantes como las que nos conectan en las distintas localidades y nos conectan también al puerto de La Plata con el sector productivo. Estamos hablando de la ruta 36, de la 90, el segundo cordón de zona oeste, bueno, del segundo anillo de zona oeste, todas esas obras que son obras importantes de infraestructura que por supuesto que requiere financiamiento provincial, nacional o internacional, pero además un montón de obras que hay que hacer todos los años, que son las cuadras de asfalto, el mantenimiento, el zanjeo, las cloacas, el agua, que se ha ido dejando de lado, no se han hecho, y tenemos, por ejemplo, un modelo que ha hecho asfalto sobre adoquín, y un sinfín de cuestiones que no eran prioritarias, y nos quedó una gran parte de la ciudad sin poder atender esas cuestiones básicas. Violando además las legislaciones municipales que hablaban del patrimonio histórico que eran los adoquines. Bueno, se asfaltaron todos por arriba y otra cosa, ¿no? Totalmente, eso de los adoquines, por supuesto también la preservación de fachadas históricas, todo un patrimonio de nuestra ciudad, cultural, histórico, arquitectónico, que fue siendo dilapidado por parte de la gestión de Julio Garro. Bueno, hoy hay que empezar a revertir ese proceso y empezar a poner foco y atención en las cosas que nos han distinguido históricamente como ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y como ciudad planificada. Un punto muy importante también es cómo nos vinculamos con el sector productivo de nuestra ciudad. Sabemos que es un modelo ya viejo, arcaico, el mercado, un solo mercado regional en la zona de la bajada de la autopista, donde tenemos mucha lejanía con la zona productiva de la ciudad. Hay que ir a un proceso de mercado de cercanía, a un proceso de descentralización de toda esa operación y poder también trabajar sobre los precios de los productos, ¿no? Achicar las cadenas de logística y distribución nos va a permitir que la comercialización sea un poquito más cercana al bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, y también que el productor reciba el precio justo por los productos que está vendiendo.
Y por supuesto una vinculación mucho más fuerte y directa con la Universidad Nacional de La Plata, Claro. con la UTN, bueno, con la Universidad Católica. Esto lo planteó Julio Lac en sus encuentros del plan estratégico. Bueno, necesitamos que el municipio esté vinculado fuertemente con el sector del conocimiento de la ciudad de La Plata y poder Totalmente. capitalizar todo ese bagaje que tenemos acá en nuestra ciudad, que lamentablemente no fue nunca en estos años atendido por parte de Julio Verne. Hay una desidia muy grande en el cordón fruto hortícola y los productores le pagan el cajón de tomates 2,50 mangos y los terminan vendiendo a un valor mucho más grande y el productor pierde constantemente. Muchos alquilan Sí. una pequeña propiedad para poder tener su huerta, su pequeña producción y no tienen ningún asesoramiento ni ningún acercamiento del gobierno municipal. O no, perdón, no lo Totalmente. tuvo. Y eso cuando logran vender la producción, hay veces que ni siquiera la logran vender, Claro, Sí. y obviamente que la lechuga, la selga se pone fea, sí. y muchas veces termina en desperdicio de alimentos, que lamentablemente no está, digamos, no estamos en situación de tirar alimentos. Tendría que haber un Estado inteligente ahí presente, articulando para que eso no suceda, o un Estado incluso comprador para abastecer a los comedores que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, eso hay que empezar a organizarlo, hay que empezar a pensarlo y planificarlo para que no suceda, y también, por supuesto, para tenderle una mano a ese productor que muchas veces la pasa mal. Sí, no, totalmente. Y además, otra cosa que me queda en la mente hablando del cordón hortícola son las condiciones de higiene, que sea también en el marco de esa productividad en la cual seguimos con una desidia total del gobierno, del Sí, gobierno sí, por eso municipal. hay que intervenir fuertemente, y bueno, esto también que hablábamos de la falta de planificación del crecimiento urbano, Hmm. lo que hizo también fue que crezca la mancha urbana, la mancha de desarrollos urbanos hacia el sector productivo se vaya corriendo cada vez más afuera de la ciudad, e incluso algunos han definido mudar su tarea, su trabajo, su labor a otras ciudades, porque acá se han quedado sin tierra. Eso, digamos, esa falta de tierra comprime el mercado, eleva los costos de utilización de la tierra y por tanto se hace inaccesible. Entonces, bueno, hay que empezar a planificar, tener bien claro cuáles son los límites de nuestro sector productivo, y que, bueno, que la mancha urbana en todo caso crezca para otro lado, pero que no prima, no prima y no ejerce una presión sobre este sector productivo que bueno, también nos distingue como ciudad en la provincia y en la República Argentina. Sí, sí, lo que representa también para la economía de la ciudad y la región. Totalmente. Juan, te llevo ahora un poco al plano de las elecciones nacionales. Bueno, tenemos un balotaje muy importante, ¿no? Entre Javier Milei y Sergio Tomás Massa. Se definen literalmente dos modelos de país totalmente antagónicos, ¿no? Ujú. Totalmente. Nosotros lo vemos muy claro, lo estamos planteando en esta campaña. Creemos que en la ciudad de La Plata necesitamos aportar más puntos al proyecto de Sergio Massa presidente. En estas elecciones generales estuvimos rondando los 40 puntos. Bueno, necesitamos subir eso. Milei sacó 22, con lo cual estimamos que vamos a poder darle un crecimiento, explicándole a nuestros vecinos y vecinas exactamente esto, cuáles son los dos modelos de país que están en pugna. Nunca más claro que en esta campaña hay un contraste muy fuerte entre los dos modelos de país, uno completamente excluyente, cercenando derechos, yendo sobre banderas históricas de nuestro país, banderas de derechos humanos, Malvinas, soberanía, incluso, bueno, venta de órganos, venta libre de armas, cuestiones completamente descabelladas, contra un modelo que está planteando Sergio Massa, que es completamente racional, predecible, que apunta al desarrollo del país, a recuperar el salario, a que haya cada vez más trabajo formal, empezar a revertir un camino que tiene la Argentina de crecimiento descontrolado del trabajo informal y una retracción del trabajo formal. Pese a que tenemos meses y meses consecutivos de crecimiento, el trabajo informal también crece. Bueno, necesitamos empezar a dar vuelta a eso, y Massa viene con esta agenda, la agenda del empleo, de la producción, de poner la centralidad en la educación pública, en la salud pública. Me parece que ahí hay puntos muy importantes que tenemos que ser capaces de explicárselos a nuestros vecinos y vecinas, y explicarles también cuáles son las consecuencias del voto en esta elección. Un voto a favor de Milei es un voto claramente en contra de los propios intereses de los propios vecinos. ¿Y qué opinas del acercamiento de Macri a Milei? Bien, me parece que es algo que se venía viendo. Macri es una persona que también es muy difícil de decodificar. Muchas veces los que lo vemos de afuera entendemos que actúa más en miras a un interés personal que a un interés de representar un sector político como él es, digamos, ¿no?
como líder del PRO, o por lo menos de una parte del PRO, porque claramente ahora estamos viendo que hay una fractura ahí y que se fue manifestando a lo largo de estos días después de la elección general. Sí. Una parte del PRO definió no acompañarlo a Macri, ahí se rompió también su liderazgo y definió que Milei era un límite y que por lo tanto no iban a acompañarlo en esta travesía. Y bueno, quedará Macri con un grupúsculo de personas identificadas con el PRO, con el ala más dura del PRO, que claramente ha definido tener un estómago de hierro, ¿no?, para tragarse estas propuestas de Milei. Ellos venían a proponer un cambio, pero bueno, este cambio es directamente un cambio de modelo de país, de constitución nacional y de inserción de Argentina en el mundo. Bueno, esto Sí. me parece que para muchos partidarios del PRO, y ni hablar de la Unión Cívica Radical, ha sido un límite y por lo tanto Macri ha quedado con un liderazgo completamente disminuido. Sí, que esa ruptura tiene que ser una ventaja, ¿no?, para Unión por la Patria, siendo que no creo que la Unión Cívica y la coalición, perdón, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, siendo que institucionalmente presentaron neutralidad, yo no creo que ellos puedan acompañar a un candidato que dice que se levanta y le pega a piñas a una imagen de Alfonsín. Sí, no, claramente esas cuestiones han marcado un rechazo muy importante de gran parte de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica y también de gran parte del PRO. Entonces estamos ante una oportunidad de que gane un poco la racionalidad esta elección. Insisto, nos marca un contraste muy importante, como tal vez nunca en la historia, entre dos modelos completamente antagónicos, porque recordemos que Macri en el 2015 venía con un discurso un poco más light, después hizo otra cosa, ¿no? Pero era, Mm. bueno, no vamos a romper todo, sino que vamos a modificar las cosas que tenemos que modificar, bueno, algún discurso un poquitito más digerible, pero ahora directamente es un discurso abiertamente en contra de los derechos de los vecinos y vecinas, de todos los argentinos y argentinas, que bueno, tiene que ser un límite para los partidos políticos que tienen un bagaje en la discusión política argentina y por supuesto también para muchos adherentes de esos partidos políticos. Sí, también lo que representa acompañar gente con Victoria Villarruel con esos dichos totalmente repudiables en contra de las madres de Plaza de Mayo, negando la historia de los últimos 40 años. Digo, Sí, sí, hay una posición se han clara de Macri, ¿no?, llevado, también frente a la historia. bueno, ni hablar, y también con respecto a la cuestión Malvinas, se han llevado puesto estas banderas que eran una consolidación de la democracia, digamos, nosotros obviamente que nos las hacemos carne, pero también no es un sentimiento propio de un partido político, sino que era del conjunto de la gran mayoría de los argentinos y argentinas. Bueno, acá vienen a tirar una bomba, a querer estallar algo que estaba consolidado, y por lo tanto creo que ahí va a haber un freno de muchos votantes que dicen, bueno, esto es un límite, no podemos tampoco tirar toda nuestra historia por la borda porque se nos ocurre que hay que hacer un cambio. Digo, el cambio, en todo caso, es lo que propone Massa, de ir modificando las cuestiones que nos quedaron pendientes y tener la centralidad en lo que es la Argentina en sus banderas históricas, ¿no? Derechos humanos, Claro, sí. soberanía, Malvinas, y el trabajo como eje ordenador, trabajo educación como ejes ordenadores de la vida de los argentinos. Sí, creo que es muy importante para el discurso justamente Unión por la Patria, un gobierno de unidad nacional. Creo que ahí hay una síntesis de un claro objetivo de construcción, ¿no? A diferencia de lo que propone los otros candidatos de ajuste, recorte constante hacia los trabajadores y todos los sectores. Totalmente, y eso es lo que está planteando muy bien Sergio Massa desde el inicio de la campaña. Él dijo que quería hacer un gobierno de unidad nacional, digamos, los desafíos a los cuales se enfrenta la Argentina en términos de explotación de recursos naturales, de todo lo que hay que hacer por delante, la renegociación nuevamente con el FMI, necesita de acuerdos básicos, por lo tanto un gobierno de unidad nacional o de unidad nacional, y por eso está teniendo puentes con los distintos sectores políticos que tienen la capacidad de no ir atrás de Milei, que básicamente es el que viene a romper con todo. Entonces, en eso me parece que Massa está construyendo, está planteando, hoy lo dijo, o ayer, no me acuerdo, que el ministro de Economía y parte del Banco Central iban a estar en manos de sectores que hoy son oposición, los va a convocar para que se integren al gobierno. Bueno, me parece que es una mirada distinta de un país distinto que viene a plantear Massa,
que va a requerir el esfuerzo de gran parte de nuestro sector político, pero también del acompañamiento mayoritario de la ciudadanía. Totalmente. Juan, ha sido muy amable por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias a vos. Estábamos en comunicación con el concejal de Unión por la Patria, Juan Manuel Granillo Fernández, hablando